Hola, hoy vamos a ver cómo funciona un cuerpo de aceleración. ¿Cuál es la función de un cuerpo de aceleración? Sirve para regular la entrada de aire al motor. En función de esa cantidad de aire, se ajustará la cantidad de gasolina para llegar a la mezcla correcta. Cuando soltamos el pedal de acelerador, el cuerpo de aceleración se encargará de devolver correctamente el motor a su régimen de ralentí. Se encargará también de regular el régimen de ralentí en función de la temperatura del motor y del consumo de corriente en todo el coche. En cuanto ponemos el contacto del coche, el cuerpo de aceleración pone su mariposa en posición de arranque, ligeramente acelerado. Por eso cuando arrancamos no es necesario acelerar con el pedal. Tipos de cuerpo de aceleración. Vamos a distinguir tres tipos. Los que podríamos llamar semielectrónicos con válvula IAC, los semielectrónicos con motor paso a paso y los electrónicos. Los semielectrónicos con válvula IAC es el tipo de cuerpo de aceleración que lleva el Matiz con el motor de 0,8 litros de 3 cilindros. La válvula IAC sirve para regular el ralentí. Este tipo de cuerpo de aceleración lleva un cable de acelerador. Los semielectrónicos con motor paso a paso es el tipo de cuerpo de aceleración que lleva el Matiz con el motor de 1 litro de 4 cilindros. El motor paso a paso sirve para regular el ralentí. Ese tipo de cuerpo de aceleración lleva un cable de acelerador. Los electrónicos. Los cuerpos de aceleración electrónicos no usan cable de acelerador. También suelen llevar un motor paso a paso. El pedal de acelerador lleva un doble potenciómetro que se encarga de mandar la posición del pedal a la SM o computadora para permitirle gestionar el cuerpo de aceleración. ¿Cómo funciona un cuerpo de aceleración? Voy a hacer la explicación para el cuerpo de aceleración con motor paso a paso, pero el principio es el mismo que para el cuerpo de aceleración con válvula IAC. La diferencia es que la válvula IAC regula el ralentí usando un conducto de aire de derivación, como en un carburador antiguo, cuando el motor paso a paso actúa directamente sobre la posición de la mariposa. La mariposa, según el país, también se puede llamar moneda, chapaleta o aleta. He hecho ese sinóptico para explicaros cómo funciona. Los elementos vinculados con el cuerpo de aceleración son el pedal de acelerador, en el caso del Matiz es un vínculo mecánico por un cable, el aire de fuera que pasa antes por el filtro de aire, el aire que sale hacia el múltiple de admisión para luego ser mezclado con la gasolina. La SM que controla el cuerpo de aceleración. Vemos ahora los elementos que componen el cuerpo de aceleración. En marrón he representado los vínculos mecánicos y en verde los eléctricos. Vemos la polea que vincula el pedal con el cuerpo de aceleración haciendo girar la mariposa. La polea también abre el contacto de ralentí o marcha mínima en cuanto aceleramos un poco. Aquí está el contacto de marcha mínima. En cuanto aceleramos un poco, se abre el contacto. La mariposa, que regula la entrada de aire al múltiple de admisión, la mariposa mueve un potenciómetro que permite conocer su posición. Corresponde a lo que se conoce como sensor TPS. El motor paso a paso que se encarga de mover la mariposa cuando dejamos de acelerar. Un motor eléctrico normal se pone a girar cuando se alimenta con electricidad. Un motor paso a paso se mueve por impulsos. A cada impulso se mueve de un paso. El motor actúa a través de unos engranajes que no he representado aquí. Eso permite tener más precisión. Vemos como el engranaje en salida del motor es pequeño. Mueve un engranaje muy grande que a su vez tiene uno pequeño que mueve la rueda de posición de la mariposa. También mueve un potenciómetro, lo que permite conocer su posición, es decir, la posición de marcha mínima. Aquí está el potenciómetro de la mariposa y aquí el de posición de ralentí. Cuando aceleramos, solo se mueve el potenciómetro de posición de la mariposa.
Cuando el motor paso a paso actúa, se mueven ambos. La SM recibe 3 informaciones del cuerpo: la posición de la polea, es decir, la posición del pedal del acelerador, la posición del motor paso a paso y la señal de contacto de marcha mínima. La SM manda la señal de control del motor paso a paso, lo hace en función de los datos que recibe del cuerpo, pero también en función de la temperatura del refrigerante, de la temperatura del aire de admisión, sonda de temperatura, de la depresión en el múltiple de admisión, sensor MAP, de la velocidad del vehículo, sensor de velocidad, y del consumo eléctrico del coche. Lo que hay que entender bien es que tenemos nosotros todo el control sobre la mariposa cuando aceleramos. La SM actúa sobre la mariposa a través del motor paso a paso únicamente cuando soltamos el pedal, es decir, cuando se cierra el contacto de marcha mínima. Al cuerpo de aceleración le llega el tubito de la válvula de purga del canister, pero ese llega después de la mariposa, o sea, directamente al múltiple de admisión, por lo que no interviene en el funcionamiento del cuerpo de aceleración. Ya vemos que dentro del cuerpo hay poca electrónica, 2 potenciómetros, un contacto y un motor. Los datos de calibración del cuerpo de aceleración se encuentran almacenados en la memoria de la SM. Por eso a veces, cuando tenemos problemas de calibración, ralentí inestable o demasiado alto o RPM que tardan en bajar, cambiamos el cuerpo por uno nuevo y el problema sigue, porque el problema puede venir de los datos y no siempre del cuerpo. El cuerpo de aceleración del Matiz con motor de 3 cilindros lleva un tornillo tope para que el cable quede siempre tenso cuando soltamos el pedal. No sirve para ajustar el ralentí. Vemos ahora con el cuerpo de aceleración abierto cómo hace cuando arrancamos el motor. Primero ponemos el contacto y la mariposa se abre ligeramente. Arrancamos. La mariposa vuelve a su posición de ralentí despacio y seguirá bajando los primeros minutos hasta que el motor esté suficientemente caliente. Ahora veamos cómo actúa el cuerpo cuando aceleramos y cuando dejamos de acelerar. Y finalmente veremos cómo se hace la calibración. La SM lleva la mariposa a su posición cerrada y luego la abre lo más que puede. Gracias a la señal de los potenciómetros, ese proceso le permite conocer el voltaje correspondiendo a cada posición de la mariposa. En otro video veremos el esquema eléctrico y cómo comprobar el cuerpo de aceleración. Espero que el video os haya gustado y que os sea útil. Por favor, darme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún video.